Hola, bienvenido nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Big León. Continuamos con nuestro estudio de notas y apuntes acerca del libro de Efesios. Queremos agradecer tu atención, también pidiéndote que te suscribas a este canal, acciona la campanita para que recibas notificación de este canal. También nos ayudas obsequiándonos un like o compartiendo este material con toda confianza. Utilízalo para enseñar a otras personas. Y gracias también por tus comentarios que nos ayudan a mejorar. Bien, entramos de lleno al texto de Efesios 2, 4 al 7. Efesios 2, capítulo 2, versículos del 4 a 7. Tiene como título, Lo que pude haber sido y no soy. Tenemos en esta lectura del versículo 2 al del capítulo 2, 4 al 2, 7, dice, parafraseándolo, Dios es rico en misericordia porque nos ha amado, nos ama. Y nos ama cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, y dice el texto que nos dio vida en virtud de la obra de Jesucristo. Y al darnos vida juntamente con Cristo, nos da la resurrección, nos asegura la resurrección y asimismo nos asegura un lugar en el cielo con Cristo Jesús, para que con todo eso mostrar en los siglos venideros, es decir, en la eternidad, las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Y otra vez me gusta como lo dice el apóstol Pablo, para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, todo esto es en virtud de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo inicia esta segunda parte de este capítulo de una manera sabia, con una conjunción adversativa. Lo acabamos de leer ahorita en el versículo 2:4. Esta conjunción adversativa es la palabra pero. Dice, pero Dios. La conjunción adversativa tiene la función de cambiar al momento todo lo que antes mencionamos del versículo del 1 al 3. Es decir, del versículo 1 al 3, estábamos muertos, dice el texto, versículo 1, estábamos muertos, vivimos a nuestra manera, estábamos bajo la ira de Dios. Por eso se acuerda usted de aquel texto que vimos y el texto de hoy, lo que pude haber sido y no soy, gracias a Dios. Entonces, por eso es el texto, el título de este tema que hoy vamos a estudiar. Vamos a ver el mapa del texto. Pero Dios, que es rico en misericordia, en el versículo 4, hoy vamos a ver la misericordia de nuestro Dios y la abundancia de su misericordia. Pero Dios me dio vida cuando estaba muerto, gracias a su misericordia. Y ahora en su misericordia, ahora Dios me da un lugar especial, es decir, tengo asegurada la resurrección y tengo asegurado un lugar en su presencia. Pero Dios también nos muestra la abundancia de su riqueza y de su gracia cuando estemos en su presencia. Esto lo vemos en el versículo 7. Iniciamos entonces con el versículo 4, analizándolo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dice el texto, pero Dios, dice, pero Dios, ya dijimos que es una conjunción adversativa, la cual establece un contraste entre dos pensamientos, entre dos ideas. Recuerden que ya lo analizamos el versículo 1 al 3, y aquí del versículo 4 nos da el cambio. Entonces, el hombre, como vemos, el hombre es indigno, el hombre natural es hijo de ira, pero Dios, que es misericordioso, provee para el hombre indigno, provee para el hombre miserable una bendición infinita que cambia su vida. Ahora, ¿por qué miserable? Porque la misericordia de Dios
existe sencillamente cuando es alguien miserable. Dice el texto de Primera de Juan, capítulo 4 al 10, en esto consiste el amor. Aquí está la misericordia de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, es decir, su sacrificio, por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que es un amor dirigido a quien no merece amor, dados sus delitos y pecados. Entonces, debemos entender la misericordia como un atributo divino donde Dios detiene el juicio merecido a ese infractor y espera y da tiempo para que ese infractor llegue al arrepentimiento y reconozca a Jesucristo como su Salvador. El texto de Ezequiel 18:23 es precioso con respecto a esta acción de misericordia. Dice el texto, Ezequiel 18:23, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová, no vivirá si se apartare de sus caminos, porque no quiero la muerte del impío o del que muere, dice Jehová. Convertíos, es decir, cambien esa manera de actuar que desagrada a Dios por una que agrada a Dios y se pone a cuentas con Dios. Dice, convertíos pues y vivirán. Luego ahí mismo en Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Esto es bien importante. Dios no quiere que nadie muera, que nadie vaya al infierno, a eso se refiere. Sino que se vuelva el impío, es decir, que haga ese cambio en su vida y que viva. Y me gusta la expresión de este texto de Ezequiel 33:11, cómo Dios habla como apurado, como con vehemencia, cuando dice, volveos de tus caminos malos. ¿Por qué quieres morir, casa de Israel? La misericordia de Dios personalmente es algo que no logro entender. Dice el texto que la misericordia, como vemos, es un atributo divino donde Dios detiene el juicio merecido, dando tiempo para el arrepentimiento. Aquí cabe una exclamación que la gente hace seguidamente. ¿Por qué Dios no juzga tal o cual cosa? Porque está dando tiempo al arrepentimiento. Y esto lo dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, sino que es paciente para con nosotros, es decir, los humanos, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere el infierno para ti, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay varios textos en los que Dios nos muestra su misericordia y está implícita la oportunidad de cambiar. Ya vimos Ezequiel 18:23 y también Ezequiel 33:11 dice que no quiero la muerte del impío. Su misericordia entonces es algo que no podemos usted y yo entender, cómo Dios, siendo tan santo, se deleita en la misericordia. Sin embargo, la aplicación de la misericordia de Dios no es algo automático. Dice el texto de Hechos 20:21, cuando Pablo está hablando a los judíos, dice, testificando a judíos y a gentiles, es decir, a los que no son judíos, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y luego tenemos el texto de Proverbios 28:13. Bueno,
analizando este texto de Hechos 20:21, en pocas palabras nos está diciendo que hay que dar un golpe de timón. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy para adelante, tengo que girar el timón para cambiar de esa ruta que me lleva a mi destino de la muerte y llevar mi destino ahora a la presencia de Dios. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Estos dos versículos que acabamos de leer, Hechos 20:21 y Proverbios 13, nos dan la respuesta con base a dos condicionantes en cada versículo. La primera condicionante del primer versículo es el arrepentimiento para con Dios a quien he ofendido, y la segunda condicionante es la fe puesta en Jesús como el único que puede pagar por mí. Es interesante este texto de Hechos 20:21, el arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué el arrepentimiento para con Dios? Pensemos esto. ¿A quién ofendí? A Dios. He ofendido a Dios. La fe en el Señor Jesucristo es de que yo no puedo pagar por ese pecado que he cometido, o esos pecados que he cometido, o esas faltas que he cometido. Yo no puedo ponerme a cuentas con Dios. Mis obras no sirven para nada. ¿Qué debo de hacer? Depositar mi fe en el Señor Jesucristo como el único que puede pagar por mí. El segundo versículo también nos muestra esas dos condicionantes. Dice, la primera condicionante es confesar, es decir, la palabra confesar del griego homologeo quiere decir que yo estoy de acuerdo que lo que hice está mal, y con Dios también, estar de acuerdo con Dios que lo que hice Dios lo reprueba y que yo estoy consciente de que Dios lo reprueba. Eso es confesar, es lo que quiere decir la palabra confesar. Homologar pensamiento, el de Dios y el mío, de lo que hice está mal. Entonces, primera condicionante es confesar mi pecado. Segunda condicionante es apartarse de esa conducta pecaminosa. No basta decir solamente soy pecador y seguir en el mismo camino. Hay que dar, como dije hace un momento, ese golpe de timón, ese cambio de dirección. Es un cambio drástico de rumbo, porque dice 2 de Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo, dice, produce muerte. La tristeza del mundo que produce muerte se llama remordimiento y no arrepentimiento. Y en la Biblia encontramos dos casos muy marcados y muy conocidos, y me refiero al caso de Judas y al caso de Pedro. Judas, recuerda usted, que traicionó al Señor Jesús por 30 monedas de plata y solamente tuvo remordimiento cuando él dijo, he vendido sangre inocente. Él pudo haberse arrepentido, haber pedido perdón. Sin embargo, nada más tuvo remordimiento y terminó suicidándose. En el caso de Pedro, también él negó al Señor Jesucristo. Sin embargo, él tuvo arrepentimiento, y tan tuvo arrepentimiento que el Señor Jesucristo en el último capítulo del Evangelio de Juan lo confronta también 3 veces diciéndole, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Sí? ¿Me amas, Pedro? 3 veces, porque 3 veces Pedro le negó, y ahí el apóstol Pedro dice, no te puedo mentir, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Diciéndole, Señor, la regué, pero te sigo amando.
Es un caso precioso de ahí, de lo que es el arrepentimiento y lo que es el remordimiento. Judas solo tuvo remordimiento. Pedro tuvo arrepentimiento. Es la gran diferencia. Versículo 5. Pero Dios me dio vida cuando estaba muerto. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nuestra resurrección quiere decir que ya está dada. Es literal. Anticipada en la resurrección de Jesucristo. De tal forma que estamos relacionados en su muerte y también en su resurrección. Quiere decir, cuando estando muertos nosotros, es decir, ¿se acuerda del versículo 1? Cuando estábamos muertos, es decir, éramos cadáver, Cristo nos da vida por gracia. Estoy seguro que a partir de que usted conoce a Jesucristo, su vida es ahora diferente en muchos aspectos y con toda claridad podemos identificar un antes de Cristo en su vida y un después de Cristo en su vida. Y la Biblia nos habla de hombres transformados por el poder del Evangelio. Y tenemos el caso de Pedro, tenemos el caso de la mujer samaritana. ¿Y qué decir del apóstol Pablo, aquel tremendo perseguidor de los cristianos? Es decir, estamos relacionados en Cristo, en su muerte y su resurrección. Dice Romanos 6:5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, es decir, plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, es decir, que morimos al pecado, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, si hemos muerto al pecado, tenemos esa resurrección asegurada. Como creyentes, como cristianos, este texto de 2 de Corintios nos dice que somos nuevas criaturas en Cristo y que las cosas viejas pasaron, es decir, la antigua forma de vivir, pasaron. Sin embargo, y siendo honestos, ¿cómo nos cuesta dejar esas cosas antiguas que tanto daño nos han causado? Es más, esas cosas antiguas les hacemos por ahí un rinconcito en algún lugar apartado en nuestro corazón, aún sabiendo que son un obstáculo para nuestro crecimiento. Y a veces no podemos dejar de vivir sin ellas. Aún sabiendo que es un obstáculo. Una lectura acerca de ese viejo hombre, lo vemos en el texto de Colosenses 3, 7 al 9, dice, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte del mundo, pero ahora es el momento de eliminar, ahí están las cosas, el enojo, la furia, es decir, la ira, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio, es decir, malas palabras, dobles sentidos. No se mientan unos a otros, es decir, no mientas a tu prójimo, a tu hermano, porque ustedes ya se han quitado, y permítame la expresión, se supone que ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Este versículo de Colosenses habla de hacer un cambio total. Versículo 6. Y juntamente con Él, es decir, con Cristo, nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Vea, esto es un pasaje escritural precioso que nos habla de nuestra posición en Cristo, del lugar espiritual que Dios nos ha puesto. Pero esto está bien, pero sigo aquí. Por supuesto que seguimos pisando esta polvorienta tierra, con todos sus inconvenientes. Entonces, ¿cómo conciliar esto? Si Dios me prometió resurrección, me prometió un lugar celestial, pero todavía estoy aquí, ¿cómo lo concilio? Bien, la Biblia dice que juntamente con Él nos resucitó, luego nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. Esto quiere decir que la vida cristiana opera primeramente en los lugares celestiales, es de arriba hacia abajo. O sea, lo que sucede en el cielo se va a manifestar en la tierra, y si el cielo tiene un lugar ya apartado, por tanto, aquí en la tierra usted tiene que vivir con esa seguridad que cuando sea llamado, cualquiera que sea la forma, usted tiene ya un lugar donde llegar, y que ese cuerpo imperfecto en su momento será perfeccionado. En pocas palabras, esto se llama seguridad en la salvación. Una prueba de esto es de que Dios lo ve como algo real. Así también nosotros deberíamos de hacer lo mismo, de ver esto como algo real. Dice Apocalipsis 1:6 y 5:10 que somos reyes y sacerdotes. Actuemos como reyes, actuemos como sacerdotes. El rey es como símbolo de autoridad. En aquel entonces era el encargado de que el pueblo se le enseñara la palabra de Dios. El sacerdote, como intercesor, tenía la responsabilidad de ofrecer sacrificios de expiación por los pecados del pueblo y traer ofrendas de adoración. Y aunque momentáneamente, sin cetro ni corona e indumentaria sacerdotal, como iglesia tenemos tales funciones. Es decir, enseñar la palabra de Dios y orar unos por otros. Ahora bien, el hecho que no haga su tarea, usted no haga su tarea como cristiano, o bien que sea usted un cristiano negligente, afortunadamente no desaparece la promesa de Dios. Dios dice en su palabra que nos ha resucitado y que nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Indica que Dios mismo lo ve como algo real. Y me tomo la libertad de expresar esta idea apropiándome de las palabras de un predicador que probablemente usted ha visto también ahí en YouTube. Este hombre dice: para Dios el futuro es historia. La cuestión es de que si lo creo, y si lo creo, ¿cómo lo estoy viviendo? Pero Dios nos muestra la abundancia de su riqueza y gracia. Dice el versículo: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice: para mostrar en los siglos venideros. Está hablando de un tiempo futuro. Dice 1 Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Me gusta este versículo, pues si vemos con detenimiento, notamos que por la misericordia de Dios observamos la gracia en el apóstol Pablo, pero también en nosotros. La gracia de Dios
en aquel que antes era un terrible perseguidor de cristianos, me refiero al apóstol Pablo, que incluso él mismo confiesa en Hechos 22:20 haber consentido la muerte de Esteban. Esta declaración del apóstol Pablo me llena de esperanza, y no porque me compare con el apóstol Pablo, sino porque todos tenemos nuestros pecaditos, pero que también como pecadores arrepentidos y pecadores redimidos, somos dignos de misericordia, y algo que en su momento se mostrará, y lo más probable es que sea en el tribunal de Cristo. Y con base a lo antes mencionado, viene a mi mente aquella escena en el cielo donde podríamos ver, no estoy diciendo que esté aquí en la Biblia, pero podríamos nosotros ver algo que nos llenará de sorpresa. Es decir, habrá sorpresas. Por ejemplo, podríamos ver a alguien, mira, este también alcanzó misericordia. Tal vez usted recuerde un himno antiguo que se llama Alcancé salvación, como diciendo ese himno, llegué, al fin llegué, y tras de mí se cerró la puerta. Y es algo por lo que debemos estar eternamente agradecidos. Este texto que estamos leyendo de Efesios 2, versículo 7, dice que estaremos sentados en lugares de honor para que su gloria sea magnificada. Ese es el plan de Dios para el hombre, y esto adquiere relevancia, ya que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos cual viles pecadores, y una vez rescatados y adoptados, nos pone en un lugar de honor. Esto nos enseña que la misericordia del amor de nuestro Dios es mucho más grande que cualquier pecado, que no hay pecador que Él no pueda perdonar si éste se arrepiente, y por eso debemos darle la gloria y la alabanza. Para concretar esto, vamos a repasar. El versículo 1 al 3 dice que estaban muertos en mis delitos y pecados. Muerto, cadáver, dice el texto griego. Dice el versículo 2 que viví a mi manera y que viví bajo la ira de Dios. Y aquí viene lo importante. Pero Dios, que es rico en misericordia, me dio vida cuando estaba muerto. Pero Dios, que es rico en misericordia, ahora me da un lugar especial en virtud de Jesucristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos muestra la abundancia de su riqueza y de su gracia. Entonces, pude haber muerto sin Cristo y estar fuera de la presencia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, me dio vida cuando estaba condenado. Me dio un lugar especial y me ha mostrado la abundancia de su riqueza y su gracia. A Él sea la gloria. Llegamos al aterrizaje y aplicación de esta porción bíblica. En verdad, mi mente es tan finita que no logra entender cómo Dios, tan santo, se complace en tener misericordia por un pecador. Por esto deberíamos estar eternamente agradecidos. Con base a esta reflexión, le invito ahora que usted reflexione en lo siguiente. ¿Cómo demuestra usted ese agradecimiento a Dios? ¿Por qué Dios nos ha resucitado? ¿Cómo nos resucitó? Y ahora, ¿en qué lugar nos coloca?
Y aquí viene lo más interesante, no que lo otro no lo sea. ¿Está usted experimentando su promesa de estar ya en los lugares celestiales? ¿Cómo lo está experimentando? La promesa de nuestro Dios, sigue en pie. Dice, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedores y me senté con mi Padre en su trono. Si usted no se ha puesto a cuentas con Dios, ahora es tiempo de que lo haga. Pídale perdón a Dios y reconozca que Jesucristo es el único que puede pagar por sus pecados. Invite a Jesucristo a que entre a su corazón. Reconózcase como pecador y dígale, Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y te pido que entres a mi corazón y que me limpies de toda maldad. Y desde hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Así sencillo. Pero lo difícil lo hizo Él en la cruz. Gracias una vez más por su atención. Una vez más le rogamos deje sus comentarios al correo electrónico que aquí se menciona. Y recuerde, mi estimado oyente, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria como las aguas cubren el mar. Que Dios les bendiga.